de resistencia microbiana a los desinfectantes y las nuevas tendencias. Vamos a conocer las recomendaciones para hacer más eficientes los desinfectantes. Y también yo creo que nos vamos a sorprender ante las nuevas tendencias, ¿verdad, doctor? Para eliminar los gérmenes patógenos. Es correcto. Bueno, lo presento. El doctor es médico especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cursó la maestría en salud pública con área de concentración epidemiológica. También cursó la maestría en administración pública en el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Actualmente está en el doctorado de Administración y Políticas Públicas. Está certificado por la CBHPD como técnico en esterilización. Es miembro de la mesa directiva de AMEXPE, de la Asociación Mexicana de Procesamiento Estéril. Actualmente se desempeña como médico epidemiólogo en el Hospital General de México, en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es también asesor, consultor en prevención y control de infecciones para hospitales privados. Doctor, es un placer que nos acompañe y pues le cedo la palabra. El público le espera. Adelante, doctor. Buenas noches, Lupita. Muchas gracias a todos por tenerme aquí con ustedes. Es para mí un honor volver a contribuir en este foro. Hay un tema muy importante que es la resistencia microbiana a los desinfectantes y, bueno, hay que abordar este tema que es bastante pertinente para en este sentido. Voy a compartir mi... Sí, claro. ¿Ya todos lo pueden ver? Perfectamente, doctor. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de este tema de la resistencia microbiana a los desinfectantes y hay que también tener en cuenta, debemos de también tener en cuenta algo que son las nuevas tendencias, es decir, hacia dónde va la limpieza y desinfección. Ahí les traigo unos cuantos ejemplos y pues muchas gracias a todos los que pudieron conectarse y están detrás de esta tecnología. Y bueno, vamos a ver, dentro de nuestro país existen áreas de enfoque del Sistema Crítico de Prevención y Control de Infecciones bajo el modelo de certificación de hospitales de seguridad del paciente del Consejo de Salud General, quien nos rige en materia de salud a nosotros, nuestro país. Seguramente en Latinoamérica tienen de igual manera los criterios de la Young Commission, etcétera. Y bueno, de estas 17 áreas de enfoque, esta plática se anida en el número 5, que es la limpieza y desinfección. ¿Quiénes estamos en riesgo de infecciones? En riesgo de infecciones, aquí vemos que hablamos mucho de la seguridad del paciente. Casi la gran mayoría es seguridad del paciente y es muy importante esta seguridad del paciente. Y también es importante, estamos en riesgo nosotros, el personal de salud. El personal de salud que somos los médicos, enfermeras que estamos en primera línea en atención al paciente. También es el afanador que está en la limpieza, el intendente que está realizando la limpieza. También está en riesgo, es personal de salud, también el personal de vigilancia, que es quien recibe a los pacientes, quien dice, sí, por aquí es, aquí no pase, el administrativo, es decir, todos los que estamos trabajando dentro de un hospital somos personal de salud. Unos estamos más expuestos que otros, pero todos somos personal de salud y estamos en riesgo de infecciones. También tenemos en riesgo de infecciones los familiares, tanto de los pacientes como nuestros familiares. Es decir, nosotros podemos ser portadores de microorganismos multidrogoresistentes que pudieran hacerle daño a nuestros familiares si nosotros no tenemos las medidas pertinentes, correspondientes para desinfectar nuestros celulares, nuestras iPads, no llevar nuestra ropa de trabajo a la casa directamente, pijama quirúrgica, etcétera. Entonces, a lo mejor a nosotros no nos haga daño, pero sí pueda llegar a alguien que sea susceptible, que pueda tener a alguien, algún adulto mayor en nuestra casa o algún pequeñito.
Y bueno, también los visitantes están en riesgo. Estos visitantes son aquellas personas que son proveedores, que vienen a dejar un material, que se meten hasta el quirófano con la torre de la paroscopía. Esos visitantes también están en riesgo de infecciones y también están en riesgo de infecciones y como van de un hospital a otro, entonces también están en riesgo todos. Lo más importante es que nos vamos a centrar en el ambiente. Esto es muy importante, cómo interactúa el ambiente con todos estos personajes para poder nosotros realizar los mecanismos de prevención y cortar la cadena de transmisión. Entonces, como sabemos, tenemos una línea, bueno, que se llaman antisépticos. Los antisépticos son aquellos desinfectantes que van a ser aplicados en piel viva. Recuerden que el término de asepsia quiere decir que quiere decir sin, etimológicamente, sepsia, sepsis, contaminación. Entonces es sin contaminación, pero de superficies sólidas, superficies duras, bueno, superficies inertes, es el término de asepsia. Y la antisepsia es aplicada a tejido vivo, ¿vale? Entonces tenemos solución alcohólica para la desinfección de manos, de quirúrgica. Tenemos también componentes de sinergia, de alcohol isopropílico con clorexidina. También tenemos descolonizadores de la piel. Estos descolonizadores de la piel pues son insumos que van a ir para preparar y prevenir la infección de sitio quirúrgico, es decir, quitar la mayor cantidad de bacterias de la piel para que ésta llegue lo menos colonizada al lecho quirúrgico y contribuya a la prevención de la herida de sitio quirúrgico. ¿Vale? También tenemos componentes con yodopovidona, también tenemos alcohol para desinfectar las manos, también tenemos este yodo también se utiliza en estos dispositivos o también todavía se maneja en algunos hospitales la yodopovidona y aplicada con unas gasas en el lecho quirúrgico. Y entonces vamos a hablar de los desinfectantes. Es sumamente importante, bueno, conocerlos. Ya los hemos conocido, estamos en contacto con varios, con bastantes. Algunos son más, estamos más en contacto que con otros. Tenemos lo que es el alcohol, que es el principal desinfectante, tanto para manos como para dispositivos biomédicos. Tenemos allá arriba van a ver en 2 hexágonos en rojo. El yodo que está, digamos que en cierto desuso, en algunos lugares sí se utiliza, pero en otros menos, principalmente por el trasvase, por la aplicación y sobre todo por el mecanismo de acción que debe de dejar reposarse ciertos minutos para que pueda actuar. Y también el triclosan ya fue prohibido en Estados Unidos hace más de 2 décadas, en el cual el triclosan era añadido hasta incluso en nuestro país o ustedes en Latinoamérica podrían recordar alguna marca de jabón de hace 20 años que incluye triclosan. Es decir, recordemos que el jabón, el mecanismo de acción es por sustancias tensoactivas y es por barrido. Entonces, en esa época, al jabón que hacía barrido, le incorporaron triclosan para que fuera un desinfectante y tuviera una acción bactericida y virucida y etcétera, mucho mayor. Pero al encontrar temas de salud, hormonales en mujeres, etcétera, y aparte, además de contaminar los mantos acuíferos, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos lo prohibió. Entonces está en desuso. Si alguno de ustedes maneja triclosan en sus hospitales, pues bueno, esta es la consideración de que puede tener algunas alteraciones hormonales y contaminan mucho el manto acuífero. También tenemos la clorexidina, también es muy utilizado, un desinfectante, un antiséptico muy utilizado para la preparación del lecho quirúrgico, de la colocación de catéter venoso central, etcétera. En algunos países, algunas guías recomiendan todavía los enjuagues con clorexidina, hay otra literatura que dice no, entonces, pero bueno, es utilizado para la prevención de infecciones nosocomiales. Y también lo que es el amonio cuaternario, a la derecha en verdecito, estos amonios cuaternarios, también como desinfectantes, tenemos también el peróxido de hidrógeno en morado, y bueno, y hasta abajo tenemos al rey de los desinfectantes, porque es el
de los más efectivos y de los más baratos, que es el cloro. Recuerden que la concentración de cada uno de estos desinfectantes juega un papel importante porque es un papel muy importante la correcta concentración del desinfectante para lo que queremos hacer, para no provocar y estimular lo que es la resistencia antimicrobiana. Aquí tenemos también en otro apartado que de cierta manera no es un desinfectante, de cierta manera no es un desinfectante, pero es lo que está ahorita en boga. En boga me refiero a que están sacando artículos donde están evidenciando su efectividad. Ya hay datos de 2015, de antes que ya se tenían vislumbrado estos limpiadores probióticos, pero bueno, los van mejorando todavía mucho más y está saliendo muy buena evidencia. Estos limpiadores probióticos no los considero como desinfectantes porque su mecanismo de acción es otro. Van a competir con las bacterias malas, con las bacterias multiresistentes, y ahorita les voy a explicar el por qué y el cómo lo hace. Y bueno, recordamos que el reto del proceso de limpieza y desinfección es muy importante porque es la principal vía de transmisión, es el contacto y muestra el papel que desempeñan las superficies ambientales, la limpieza ambiental y la higiene de manos para romper la cadena de transmisión. Es muy importante tener la higiene de manos en los 5 momentos de la atención y sobre todo que yo puedo tener en mis manos, puedo tener una E. coli multiresistente, puedo tener una Klebsiella con productora de carbapenemasas, un Baumani multiresistente, pero si yo me lavo las manos y me lavo las manos con agua y jabón, me desinfecto las manos con solución alcoholada, a la concentración correspondiente, con la técnica correspondiente, voy a poder eliminar voy a poder cortar esta cadena de transmisión y evitar que se contaminen otros sitios. Algo muy importante aquí que les traigo es esta información publicada en Lancet. Lancet es de las revistas de más prestigio a nivel mundial, a nivel internacional, por el impacto que tienen sus publicaciones. Entonces, algo que es publicado en Lancet es como oro molido. Y bueno, aquí lo que les traigo es que vemos esta gráfica de barras y vemos cómo dentro de cada barra tenemos unas barritas sombreadas. Estas barritas sombreadas es la mortalidad que está en el eje de Y, es decir, en las verticales, y en horizontal están las áreas geográficas determinadas así. Entonces vemos cómo la mortalidad se debe a la resistencia antimicrobiana, es decir, la mortalidad que está, la barrita que está en color sólido, en color oscuro, son aquellas muertes, aquellas defunciones donde se le atribuye a la resistencia antimicrobiana, es decir, que el tener la resistencia antimicrobiana, la infección por ese microorganismo multiresistente o resistente, fue la causa de la muerte. El otro que está en clarito, bueno, fue donde estuvo asociado, es decir, murió, falleció, pero no directamente por el hecho de tener la bacteria, sino que contribuyó a echarle un empujón. Entonces, como podemos ver, en verde tenemos lo que es África. Entonces, vemos cómo ellos tienen la mayor mortalidad por este tipo de bacterias multiresistentes. Vemos cómo en Latinoamérica, que está en rojo, en Caribe, y en América Latina está en rojo. Entonces vemos cómo juega un papel importante la mortalidad. En América Central es donde está un poquito menos alejado de los picos. Y bueno, lo quería comentarles por la pertinencia de vislumbrar el impacto que tienen la resistencia a las bacterias. Aquí vemos esta gráfica, vemos es igual el total de muertes, pero ahora lo vamos a ver por infección nosocomial, infección asociada a la atención sanitaria, es decir, por el sitio de infección. Hasta su lado izquierdo, la mayor, la más grande, pues son las infecciones del tracto respiratorio bajo. Ahí se incluyen las neumonías asociadas a ventilación. Entonces, vean el porcentaje que representa prácticamente 1 de cada 4 o 1 de cada 5 pacientes que tuvieron infección por un agente con resistencia antimicrobiana, pues bueno, resultó en una defunción. Después le siguen las infecciones
del torrente sanguíneo, las bloodstream infections. Ahí se engloban las infecciones asociadas a catéter venoso central, y entonces vemos ese sentido como esto es a nivel mundial, es decir, es el panorama mundial, digamos, de estas infecciones nosocomiales, donde nos podemos enfocar a cuál es el problema, el gran problema, donde tenemos que incidir las estrategias de prevención y control. Aquí vemos que son las neumonías, principalmente las asociadas a ventilación. Hay que reforzar porque a nivel mundial están siendo un dolor de cabeza y están impactando de manera negativa a la población. Tenemos en tercer lugar las infecciones intraabdominales. Esas infecciones intraabdominales, aquí se anidan también infecciones de sitio quirúrgico, sobre todo de colecistectomías, apendicectomías, colectomías, etcétera. Entonces también es importante como tercer lugar. En cuarto lugar tenemos las infecciones del tracto urinario, principalmente las enfocadas a catéter urinario. Y como pueden ustedes ver, tenemos infección de sitio quirúrgico, infección del tracto urinario, infecciones asociadas al torrente sanguíneo, infecciones de las vías respiratorias bajas. Entonces son las 4 principales infecciones nosocomiales que nos pide la Organización Mundial de la Salud nos aboquemos, porque la mayoría se pueden prevenir. Ya las demás, en la tuberculosis, en la piel, en el sistema nervioso central, bueno, ya juegan un papel pues un poquito menor, pero no dejan de ser importantes. Y aquí tenemos esta gráfica, me gustó muchísimo, porque quiere decir que esta publicación que fue de hace unos meses, pues nos dice, nos transmite, estos son los microorganismos, las barras significan los microorganismos, nos traduce quiénes son los responsables de toda esta mortalidad en infecciones asociadas a la resistencia antimicrobiana. Y se pueden ustedes sorprender como cuando yo lo leí por primera vez, que es la E. coli la que está en primer lugar. Es increíble cómo la bacteria que más fácil se puede eliminar es la que más dolor de cabeza nos está provocando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque E. coli, como ustedes saben, significa que su vía de transmisión es fecal-oral. Significa que no hay una correcta higiene de manos a nivel mundial, no hay una sensibilización en los países, en los centros de salud, en los centros hospitalarios, en los centros de atención ambulatoria, por la higiene de manos. Es decir, tenemos que vertir todos nuestros esfuerzos para que la higiene de manos pueda tener un impacto mayor en la salud de nuestra población y de nosotros mismos. Vemos cómo está en primer lugar, hay que fortalecer la OMS, lo hace con su campaña anual de la higiene de manos el 5 de mayo, lo hace en el Día Mundial del Lavado de Manos en octubre. Entonces hay que estar concientizando, hay que estar sensibilizando a aquellos actores de nosotros, de la salud, para que podamos tener un apego a la higiene de manos. Recuerden, es muy distinto la estrategia de aquellas personas que ustedes identifiquen que por lo menos se echan algo, se sancochan algo de alcohol y medio se hacen medio la técnica. Es más fácil abordar a este tipo de personal porque nada más se les va a reforzar lo que es la técnica, a caso contrario, abordar a las personas, al personal de salud que ni siquiera se toma la molestia de echarse tantita gel, y que ustedes no me dejarán mentir, hay muchos en sus centros de trabajo, lo han visto, lo han vivido, les han dicho no pasa nada, pero bueno, ustedes le pueden decir que vieron en este webinar cómo la E. coli es la principal bacteria asociada a la muerte por resistencia antimicrobiana. Entonces, vemos en segundo lugar Staphylococcus aureus. Aquí se anida lo que es el Staphylococcus aureus metilcidino resistente. Aquí en este sentido, la manera de prevención, si sabemos que es por respiración, nosotros podemos ser portadores de Staphylococcus aureus metilcilino resistente. Recuerden que el término metilcilino resistente ya lo engloba como más agresivo, más virulento que aquel Staphylococcus aureus que es sensible a meticilina. Entonces es más virulento, más agresivo, y entonces ya las publicaciones y los papers nos dicen que hasta el 8% de la población en algunos hospitales donde han hecho estos screenings llega a ser portador asintomático de Staphylococcus aureus metilcilino resistente.
Ahora imagínense si ese portador de personal de salud es el cirujano de más renombre que va a operar y que por estar en una zona muy de mucho calor y el aire acondicionado pues, no le gusta porque siente frío, entonces se siente incómodo, pues se quita el cubrebocas o lo usan de papada, entonces se está dejando el riesgo de respirar encima del lecho quirúrgico. Entonces, muchas de las osteomelitis en ortopedia son provocadas por Staphylococcus aureus metilcilino resistente y una principal vía de diseminación es la de la respiratoria. Entonces, tengan mucho cuidado también en este Staphylococcus aureus, es un dolor de cabeza a nivel mundial. Segundo lugar, a nivel mundial. En tercer lugar, tenemos a la Klebsiella pneumoniae, pneumoniae, y con las es una enterobacteria, de igual manera con la higiene de manos. Entonces, de igual manera con la higiene de manos se puede, digamos, vertir cambiar este tema con la Klebsiella. También sabemos que la Klebsiella está asociada a brotes intrahospitalarios en las unidades de cuidados intensivos neonatales y sobre todo los han encontrado en brotes tanto en Chile, en Sudamérica como en España, en las manos del personal de salud y en los contenedores de jabón que son estos rellenables, es decir, de estas jaboneras que nada más las destapan y le vuelven a echar jabón. Incluso ustedes no me dejarán mentir, ya el jabón se ve verde o de 2 tonos y le van a vertir el rosa nuevo, entonces ya se ve ahí un mosaico de jabón. Entonces, si vamos a tener jaboneras, hay que tener protocolos de limpieza y desinfección de estas jaboneras para poder vertir este tipo de jabones. También es importante dónde se ubican. Entonces ya ven cómo vamos viendo cómo las distintas bacterias tienen distintos sitios para poder anidarse. También vemos cómo el Streptococcus pneumoniae también es un tema. En la Acinetobacter baumannii, también multiresistente, está en quinto lugar. La Pseudomonas aeruginosa en sexto lugar también es muy importante. Entonces vemos cómo las principales bacterias que nos dijo la OMS, que en otras de mis pláticas les he comentado, que son de las que se necesitan una atención y abordaje urgente para que todo el personal de la población se ponga, digamos, las pilas para abordar a este tipo de bacterias, porque nos causan mucho estrés, nos causan mucha mortalidad, ya la están viendo. Ahora imagínense que esta mortalidad es el papá de 4 niños que cuando ya muere el papá, pues ya no tienen cómo mantener a los niños. El impacto económico en la educación que se tiene en estos pequeños, el impacto a la sociedad, a la productividad de la nación, etcétera, los presupuestos de los hospitales, es un tema bastante complicado. Y bueno, de ahí otras bacterias, pero principalmente esas son las más patógenas. Aquí rápidamente en el eje de las X tenemos dividido por área geográfica y vemos cómo en los colores, en las gráficas de barras, vemos el patrón y el agente patógeno. Vamos a ver cómo en Europa Central tenemos a E. coli como principal agente patógeno involucrado por muertes atribuibles a resistencia microbiana. Vemos cómo en Latinoamérica y en el Caribe también es la E. coli, es donde nosotros como personal que vivimos, un servidor vive en México, ustedes que viven en Latinoamérica, sabemos la importancia de la higiene de manos, sabemos la lucha titánica que es día a día recordarle al personal que se lave las manos o que se realice higiene de manos. El personal de información es muy importante, los residentes, los internos, siempre debe haber un programa de capacitación como continuo en la higiene de manos. Vemos cómo, por ejemplo, en Europa, el segundo lugar está la Klebsiella pneumoniae. En Latinoamérica tenemos a Staphylococcus aureus. Entonces vemos que en Latinoamérica vemos en rojo Klebsiella pneumoniae, vemos en verde Acinetobacter baumannii, vemos Streptococcus pneumoniae y vemos también las Pseudomonas aeruginosa. Entonces, vean cómo es el juego de la presentación de este tipo de microorganismos para que en cada uno de los países se puedan vertir y realizar las estrategias necesarias para su control. Vemos cómo en Asia ellos padecen de Acinetobacter baumannii,
algo curioso de Asia, vean dónde está lo que es el Estafilococo aureus, por ejemplo, en Estafilococo aureus en Asia está en tercer lugar, en Sudasia está en cuarto lugar. ¿Por qué será? Porque los asiáticos tienden a no saludar de beso. Ellos ya padecieron, ya padecen pandemias. China es generador de muchas pandemias. También Hong Kong padeció lo que es el outbreak de SARS, del SARS-1 en 2003, 2004, en donde casi se hace pandemia, pero no se pudo hacer por ciertas consideraciones logísticas de medición. Entonces, por ejemplo, en una anécdota rapidísimo, en México solamente en el 2003 nada más se tenía un solo laboratorio para poder procesar este tipo de muestras, y era el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. A raíz de esta pandemia del SARS, se dieron la iniciativa para que todos los municipios de México tuvieran laboratorios para poder procesar estas muestras. Pero bueno, a lo que iba yo es que tienen una cultura ellos de no saludar de beso ni de mano. Entonces, eso contribuye a que no están pasando microorganismos con el beso, con las manos, y tienen su cultura. Por eso tienen las tasas de Staphylococcus aureus, tienen más apego, tienen más cultura dentro del hospital. Ahora con COVID, mucha gente volvió a retomar lo que es la vida social, a saludar de beso. Hay algo que todavía está el COVID, sigue habiendo COVID. Hay algo que se llama long COVID, post COVID, que entonces eso es parte de otro tema que estoy investigando. Entonces, bueno, es parte del dato cultural del por qué en Asia posiblemente Staphylococcus aureus está en tercer lugar. Y bueno, vamos a la que sigue. Las amenazas urgentes. Estas fotografías que les comento, esta información que les estoy trayendo, es del 2019, de una publicación de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, en donde plasman también esta bibliografía. Se las puedo dejar también aquí con ustedes en la FEMEC. Les voy a dejar toda esta bibliografía para que ustedes la puedan consultar y tenerla a la mano. Entonces, en este documento de las amenazas de los microorganismos más amenazantes que tenemos hoy en día, los dividen en amenazas urgentes, en amenazas considerables y en amenazas también un poquito menor. Pero estas urgentes, vean cómo coinciden con Acinetobacter baumannii, resistente a carbapenémicos. Vemos aquí también enterobacterias resistentes a las carbapenemasas, resistentes a los carbapenémicos. Enterobacterias son estas bacterias llamadas Estados Unidos los llama bacterias pesadilla, las Nightmare Bacterias. Entonces, es la Klebsiella y la E. coli, principalmente productoras de carbapenemasas. ¿Por qué son importantes? Porque aquí se los pongo en iconos, aumentan la mortalidad, aumentan la mortalidad también, son más letales y le cuestan a quien ustedes quieran muchísimo dinero. Si es un hospital público, al Estado, al presupuesto; si es a la familia, un hospital privado, al paciente, al dinero del paciente que tenía para ahorrar, para hacer algunos gastos, le pega directamente, son bastante costosas. También tenemos en Estados Unidos también, por eso me gustó esta imagen, porque hay algo que se llama ahorita Candida auris. Esta Candida auris es multiresistente a todos los habidos y por haber de los antifúngicos. Entonces, esta Candida auris también es un dolor de cabeza ya en Estados Unidos. Ya los demás países pues tienen las alertas para poder identificarlas y mantener y contener los riesgos de diseminación. También tenemos Clostridioides difficile. Entonces, es un tema muy importante el tener estos microorganismos en cuenta, y la resistencia antimicrobiana es sumamente importante. Aquí tenemos del lado derecho, tenemos que la E. coli y la Klebsiella pneumoniae pueden producir una carbapenemasa y convertirse en estas bacterias resistentes a carbapenémicos. Y bueno, estas son las cuatro enzimas que pueden ellas tener expresadas, y se las comento porque ahorita va a tener relevancia, porque estas enzimas se pueden transmitir a través de plásmidos. Ahorita les voy a comentar cómo es digamos, son como dealers. Las bacterias son como una especie de dealers. Dice, ahí te va la resistencia, el gen, la enzima
productora de el gen que produce las carbapenemasas, las KPC, ahí te va la que es de OXA, entonces sí es bastante interesante. También este documento de los CDC nos comentan de las amenazas serias, es decir, de las amenazas que también son muy importantes, pero que no son, digamos, urgentes por el tema que conlleva. Y entonces aquí tenemos también a las enterobacterias productoras de betalactamasas. Esto de betalactamasas es distinto a las carbapenemasas, porque recordemos que la urgencia que los carbapenémicos son los medicamentos antimicrobianos, digamos que de mayor, digamos de mayor espectro, es decir, como que de las últimas líneas. Entonces, si son resistentes a estas últimas líneas de abordaje terapéutico, entonces solamente las opciones que quedan son bien poquitas. Cosa distinta a estas enterobacterias que son productoras de betalactamasas, que perfectamente ahorita lo van a ver en un diagrama que tengo en la generación de biofilm. Esta bacteria que tiene expresada productora de betalactamasas, si se junta en una fiesta, en una party de bacterias, entonces a especie de dealers pues se va a poder recibir y van a poder compartir este tipo de genes para que puedan producir estas carbapenemasas. Entonces también tenemos aquí Pseudomonas aeruginosa, tenemos Staphylococcus aureus metilcilino resistente, Enterococo resistente a vancomicina, y todo esto es porque se pueden pasar de la resistencia antimicrobiana, digamos que a manera muy fácil. Vale, para todo esto, pues tenemos las medidas de aislamiento, las medidas que nos dice la OMS de aislamiento de los pacientes, amarillo contacto, todo lo que me puedo llevar yo por contacto, en verde por gotas. Ahorita que yo estoy hablando con ustedes, estoy contaminando mi ordenador. Entonces, es vía de transmisión por gotas. Con un simple cubrebocas tricapa es suficiente para poder cortar el mecanismo de transmisión por gotas, además de las precauciones estándar. Recuerden que las precauciones estándar es el pilar de todas estas precauciones de aislamiento, y recuerden que es la higiene de manos, es el utilizar equipo de protección personal si es que voy a estar en contacto con riesgo de secreciones, es decir, gogles, bata, guantes, también el correcto disposición del RPBI, es decir, tengo que poner el RPBI en donde debe de ser, la bolsa roja, lo que está con sangre, con secreciones, en los contenedores rígidos, las agujas, etcétera. La precaución azul es por vía aérea con el N95, y entonces aquí es donde tenemos que fortalecer el entrenamiento del personal para el correcto uso y podamos cortar la transmisión. Entonces, la resistencia microbiana, esta publicación que les pongo allá abajo, 2022, nos comenta, y lo traje aquí, lo ejemplifiqué, digamos, pedagógicamente para vislumbrar el tamaño del tema. Es decir, se ha estudiado muchísimo de la resistencia antimicrobiana, a los antimicrobianos, es decir, a los antibióticos, a los antivirales, a los antifúngicos, etcétera, pero a los desinfectantes tiene una menor atención. Es decir, hay más pocas, digamos, hay menor cantidad de publicaciones en el tema de desinfectantes. Por eso creí relevante, pues también para que ustedes conocieran que también existe este tipo de estudios y se evalúa la resistencia la resistencia microbiana a los desinfectantes. Y para poder comprender esta resistencia microbiana, ustedes ya saben cómo es la resistencia antimicrobiana. Es decir, la resistencia antimicrobiana se da por un exceso de prescripción de antibióticos, es decir, el niño tiene tos y sin siquiera valorarlo ya le está dando recomendación por la vecina, ya le están iniciando antibióticos. Entonces, bueno, pero mi niño ya se curó, porque normalmente las gripas normales, las gripes, las influencias, digamos, por influenza tipo B, tipo C, pues son gripas que van a ser de muy rápido evolución. Entonces, como ya se curaron, pues ya dejan de tomarse el antibiótico, o también se recetan a diestra y siniestra. También los pacientes que no han acabado su tratamiento, el médico los prescribimos por 7 días, pero mucha gente, y ustedes podrán voltear en casa también, ya vieron que la mamá dice a los 3 días ya me siento bien, ya dejé de tomarme el antibiótico, ya no me lo tomé, sus parejas, etcétera. Cualquier persona ha experimentado anécdotas de esto. Entonces, están hechos
las prescripciones médicas están hechas de tal manera que se requiere de ciertos días la misma concentración del antibiótico para que haga su efecto de killer en la bacteria. Entonces, si nosotros nada más le damos la mitad de los días, vamos a dejar sensibilizado a otra gran parte de esas bacterias que estuvieron medio expuestas a este antimicrobiano. Es decir, no fue la dosis, ni la cantidad, ni el tiempo suficiente para poder eliminar todas las bacterias malas. Entonces, ahí las que sobreviven toman relevancia y pueden desencadenar estos mecanismos para identificar, oye, pues nos está dando en la torre esta sustancia, pues a ver, chécate, ya mató a la mitad, pero a ver tú, estoy medio dolido, entonces, pues a ver, fíjate, a ver qué podemos hacer, y empiezan a generar los mecanismos que ahorita los vamos a ver, están muy bonitos el conocerlos. También está el uso excesivo de antibióticos en la cría del ganado y el pescado. Esto es muy importante, también el ganado en términos de aves, también en términos de aves, en pollos, etcétera, de granja. Entonces se han hecho, los han administrado masivamente, indiscriminadamente, que incluso hoy en día ya podemos encontrar borregos orgánicos. Cuando me dijeron, vamos a comprar barbacoa de un borrego orgánico, me quedé como, ¿cómo? La barbacoa es un platillo mexicano en el cual se consume la carne de borrego. Entonces, el borrego orgánico es que está sometido a una dieta estricta con solamente alimentación orgánica, libre de estos temas. Entonces, hasta certificaciones hay que las vacas, que el alimento ya es orgánico. Entonces, a ese sentido puede llegar todo esto. También el control inadecuado de las infecciones en las clínicas y los hospitales es muy importante también, porque ustedes no me dejarán mentir, de repente llega en urgencias el paciente que tiene una infección y de repente pues es una infección pues leve, no nos orienta nada, pero le empiezan con un carbapenémico. Entonces, ¿cómo? Le van a poner tapenem en lugar de empezar pues por la línea, vamos a ver si con ampicilina, dependiendo la infección, ya hay guías para la sepsis, para entrar, ya hay guías de práctica clínica para el paciente séptico de cómo iniciar con antibióticos, digamos, empíricos, pero ya más enfocados a. Hay un uso indiscriminado, también la falta de higiene y saneamiento es deficiente, la falta de desarrollo de nuevos antibióticos, las moléculas que hoy en día están en desarrollo ya son bien poquitas. Por eso nos dijo los CDC y la OMS, aguas con estas bacterias porque las opciones terapéuticas que quedan son bien poquitas. Por ejemplo, únicamente nos quedan a las resistentes a carbapenémicos, el colistimetato, que está sumamente más caro, es más agresivo, también la tigeciclina, otro tipo de antibióticos, pero ya son más poquitos, pero son costosísimos. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Esta resistencia microbiana a los desinfectantes, ¿cómo es que nosotros podemos contribuir? Y ustedes pueden contribuir a que se dé esta resistencia microbiana en los desinfectantes. Ya me estoy abocando a los desinfectantes. Entonces, en ese artículo que les estoy mencionando, que también si gustan se los puedo regalar a través de la federación. Entonces, en resumen, en las concentraciones bajas del desinfectante contribuye a tener resistencia a estos desinfectantes. Es decir, para que un desinfectante, por eso las instrucciones de uso del fabricante son muy importantes para poder hacer la dilución correcta del desinfectante que ustedes tengan, y dice, vertir 4 mililitros por cada litro de agua. Es decir, hay que seguir las instrucciones del fabricante para que logremos la concentración en la cual el fabricante le demostró a la Agencia de Regulación Sanitaria de su país, llámese FDA en Estados Unidos, llámese COFEPRIS en México, la que ustedes vean en Latinoamérica, le pidió autorización para comercializarse y tiene que demostrar a qué concentración va a ser que va a eliminar los microorganismos. Por eso es muy importante el entrenamiento del personal. El uso del cloro es sumamente medular. ¿Por qué? Porque en nuestro país, en México, pues no viene el cloro con instrucciones de uso del fabricante.
viene, pues el cloro viene, digamos que en botella y viene, pues viértase lo que quiera, una recomendación, pero la Organización Mundial de la Salud nos dice, para poder en áreas críticas, poder eliminar los microorganismos de áreas críticas, terapia intensiva, quirófano, etcétera, 5,000 partes por millón, debemos de realizar la dilución correcta para lograr la concentración idónea. Cuando muchas veces he ido a hospitales públicos y privados, le pregunto al intendente, oiga, ¿cómo prepara su agua con cloro? Ah, pues le pongo 2 tapitas. Entonces, con eso nos traduce que puede estar mala la concentración, es que ya huele a cloro, pero no sabemos la concentración adecuada de esa concentración de cloro. Muy importante porque a veces compramos el cloro industrial que viene al 1.5%, al 2.3%, por eso es muy importante las fichas técnicas de los proveedores de cloro y que siempre compren los insumos con proveedores legalmente establecidos para que les den las instrucciones, las fichas técnicas de estos desinfectantes. Entonces, si nosotros sometemos a las bacterias, las estimulamos a una concentración más baja que la que es suficiente para eliminarlas, las vamos a estimular, les vamos a estar picando hasta que diga, oye, déjame de picar, me voy a proteger, me voy a realizar, voy a poner una barrera, voy a hacer algo para que me dejes de molestar. Entonces, de esa manera nosotros digamos que molestamos a las bacterias y ellas resultan y pueden desarrollar estas mutaciones en los genes y las propiedades que ahorita les voy a comentar. También algo muy importante que está establecido como estimular involucrada en la generación de resistencia microbiana a los desinfectantes, son los sitios inaccesibles en los que no llega adecuadamente el desinfectante. Es decir, tenemos una mesa en el cual, pues, ¿qué creen que es es de madera? Porque era lo único que había, pero entonces hay grietas y entonces, o ya era de melamina, ya se corrió la melamina. En esas grietas, el desinfectante no va a penetrar el trapo para poder tallar. Lo que va a poder penetrar van a ser las bacterias para generar biofilms y entonces van a estar, sí, les va a caer tantito por encimita el desinfectante, pero los va a estar molestando porque el desinfectante no va a llegar a las ranuras, a esas grietas, entonces también por ahí los podemos nosotros estimular. También tenemos en la presencia de biofilms y de la suciedad. Ahorita les voy a comentar rápido qué es un biofilm. De les voy a mostrar lo que es el biofilm, que yo le llamo la fiesta de las bacterias, en donde primero empiezan a agregarse, es decir, empiezan a llamarse por señales, o sea, la generación de biofilms es impresionante la comunicación entre las bacterias que se llaman quórum, tenía el nombre, pues se llama quórum. Y de esa manera es como si estuvieran organizando una fiesta por WhatsApp, una marcha, entonces se reenvían mensajes, entonces de repente ya todo el mundo ya tiene el mensaje, entonces es similar la comunicación que tienen las bacterias en este sentido, los agregan, luego se empiezan a establecer y entonces ahorita les voy a comentar cómo se genera rápidamente un biofilm. Y también la presencia de suciedad es importante porque si yo soy una bacteria y encima de mí hay suciedad, hay restos de materia orgánica, entonces cuando me pongan el desinfectante, lo que van a desinfectar va a ser la materia orgánica que está arriba, porque no la van a eliminar, porque no va a poder hacer no va a tener proteasas el desinfectante, no va a poder desdoblar la materia orgánica en sus partes más finas, más finas, entonces pues va a quedar bien desinfectada la materia orgánica, la suciedad, pero abajo de la materia orgánica está el nido de bacterias, digamos, está el lecho de bacterias, están los biofilms, y por eso es sumamente importante el proceso de limpieza y desinfección. Recuerden que la materia orgánica y la suciedad es el primer paso, el retiro, con el barrido húmedo, es decir, este barrido que no sea con escoba para no volatilizar lo que son estos microorganismos y la suciedad a otras partes donde no había. Entonces, por eso dice primero un barrido húmedo para quitar la materia orgánica y la suciedad. Luego ya viene el enjabonado, luego se enjuaga el enjabón
para que pueda actuar el desinfectante y así, ¿vale? Entonces también es algo muy importante, ahí que está involucrado, es el proceso el proceso deficiente de dispositivos médicos como endoscopios, etcétera. Es decir, esto va a la desinfección de alto nivel y esterilización, en donde si hay una deficiencia en el proceso de limpieza, entonces va a pasar al área de esterilización, va a pasar contaminado con presencia de biofilms y de suciedad. Recordemos las buenas prácticas, que es que si todos los dispositivos se deben de desensamblar en todas sus partes, pero luego muchas veces, no me dejarán mentir, hacen llegar a la central de equipos y esterilización o al departamento de procesamiento estéril por castigo, a la enfermera que se portó mal, porque la que tiene más inasistencias, pues vete a la central de equipos a lavar ollas. Un día me dijeron, es que estoy lavando ollas, doctor. Le dije, no, discúlpeme, usted no está lavando ninguna olla. ¿Usted qué está lavando? Usted está lavando el instrumental que va a salvar una vida a un paciente. Usted le está salvando la vida a un paciente. Si lo hace de manera correcta, le va a salvar la vida. Si está pensando que lava ollas, pues lo va a poner en riesgo de poderse morir. Entonces, muy importante que el personal de la central de equipos y esterilización tenga las competencias adecuadas, tenga las certificaciones. Hoy en día las certificaciones en esterilización están muy al alcance de los países. Por ejemplo, un servidor tiene la de CBSPD, nivel técnico, pero también CBSPD maneja lo que es la de reprocesamiento de endoscopios. Entonces, en sus países pueden fortalecer este tipo de procesos con capacitaciones y entrenamiento en este sentido para minimizar este tema. Por ejemplo, hoy en día, como anécdota, no les voy a comentar en qué hospital digamos, me encuentro porque se acaba de descomponer un colonoscopio. Este colonoscopio fue sometido a un proceso que no es el correcto porque se les olvidó poner en el Sterdat, en el Cicloflex, en peróxido de hidrógeno, se les olvidó ponerle simplemente el tapón. El tapón para que no entre el peróxido y haga un vacío y destroce todo y queme todo. Entonces, hay un tema de capacitación, de entrenamiento y de supervisión, solamente como una anécdota. Y bueno, vamos a ver rápidamente qué es un biofilm. Como les comentaba, son parte de cómo estimulamos que se dé una resistencia microbiana a los desinfectantes. Vemos estos biofilms, son comunidades de microorganismos que crecen agregados y rodeadas por una matriz extracelular que ellos mismos producen, la cual favorece la adhesión covalente sobre superficies inertes y vivas. Les ayuda a desarrollar alta tolerancia a las moléculas con actividad antimicrobiana. Abajo está la superficie, están las etapas del biofilm. Abajo, las superficies pueden ser superficies líquidas. Este biofilm, como les comentaba, en los brotes de unidades de cuidados intensivos neonatales, si ya tenemos varios artículos en que los brotes en unidades de cuidados intensivos neonatales se da en contenedores, se da en estos jabones porque se producen unos biofilms en donde pues están creando como sus balsas, sus islas, estas bacterias. Entonces ahí colonizan y hacen su biofilm en superficies líquidas. Es decir, hay que tener mucho en cuenta si estamos utilizando en la unidad de cuidados intensivos neonatales jabón a granel para rellenar. También superficies sólidas, en superficies vivas y en superficies inanimadas. Entonces vemos para comprender cómo se realiza la adherencia a la superficie. Primero llegan las bacterias y dicen, bueno, pues aquí vamos a comenzar pues la fiesta, ¿no? Empiezan a mensajearse y tiene una capacidad impresionante para llamarse para la fiesta, para echar relajo. Y entonces ahí ya hay comunicación célula con célula. Entonces ahí ya son como dealers entre la fiesta y todo que empieza el relajo. Ahí ya empiezan a intercambiar genes por medio de plásmidos. Entonces dicen, oye, te paso el gen que produce la carbapenemasa KPC, te paso la de la OXA43. Entonces así hay un cúmulo de comunicación y es bien bonito cómo se comunican
Y después, en estos dos primeros pasos, que bueno, a veces la literatura lo marca como en uno, este primer paso, que incluye estas dos etapas, es donde todavía los antimicrobianos pueden incidir. Es decir, donde los antimicrobianos todavía pueden hacer su acción de pegarse a la pared, de encontrarse la bacteria y destrozarla, pero ya cuando empiezan a generar en la siguiente, que es en donde ya empieza a madurar esta matriz extracelular que está compuesta por ADN, material genético, proteínas de aquí, proteínas de acá. Entonces empieza a hacer como que su choza, su casa, y entonces ya el antimicrobiano, ya cuando llega a esta pared, pues encuentra una pared digamos que de tabiques, en donde pues ya no puede entrar a hacer su acción. Ya hoy en día los antimicrobianos tienen van con algunas moléculas donde pueden ahí poder incidir un poco más en esta matriz extracelular, etcétera. Entonces, es muy importante la limpieza y desinfección también a este nivel. Aquí adentro luego estamos en la fiesta, es como una fiesta de bacterias, están ahí, ya la fiesta se está poniendo más buena, que dicen, oye, cáele a la fiesta, ya se está poniendo muy buena, ya vino la E. coli, vino la pseudomonas, vino la cinetobacter, está el Staph aureus, entonces estamos intercambiando plásmidos, y entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer esta matriz, hasta que de plano llega a ser tan grande, tan intensa, que entonces va a eclosionar, digamos, y va a haber desprendimiento y va a haber migración de bacterias hacia otros sitios donde va a empezar otra fiesta. Entonces, es sumamente importante. Aquí este biofilm es muy padre porque para las técnicas de limpieza y desinfección es muy importante también desde instalaciones como los dispositivos médicos, porque si realizamos la limpieza correcta digamos que el colonoscopio o el endoscopio está lleno de biofilms, si nosotros realizamos la correcta desinfección, limpieza, perdón, del endoscopio, pues vamos a poder barrer con toda esta masacote, digamos, estas casas de biofilm, vamos a terminar la fiesta de biofilms. Y entonces, si nosotros también en el quirófano o en la habitación del paciente le damos con buena fricción y también tenemos la correcta concentración del desinfectante, pues vamos a poder eliminar estos biofilms. Si nosotros nada más le damos un trapazo porque pues ya me voy, ya me está esperando la novia y no sé qué, y pues nadie me ve que voy a limpiar, pues le doy un trapacito. Entonces, esa fricción de trapacito puede ser que haya dejado biofilms que necesitaban mayor punch para remover toda esa carga de andamiaje que les comento. Entonces, para poder nosotros comprender todo esto, les voy a explicar los mecanismos de la resistencia microbiana. En primer lugar, tenemos los microorganismos desarrollan nuevos procesos para cambiar el sitio donde se anidan. Voy a empezar de la izquierda a derecha de su pantalla, donde está una diana. Entonces, la bacteria dice, pues como el antibiótico pues me pega aquí, pues voy a cambiar el lugar de sitio. Entonces lo cambia de lugar y entonces ya el antibiótico está dirigido exactamente hacia esa subunidad de ribosoma, a ese sitio, y entonces pues ya lo cambió, ¿vale? Entonces el segundo mecanismo está en generar enzimas que una vez que llega a la molécula, pues dicen, oye, ya llegó la molécula, entonces sobres, entonces se le empiezan a estas enzimas a degradar y atacar lo que es la molécula. También otro de los mecanismos es que se restringe el acceso a al microorganismo, a la bacteria, por ejemplo, y se hace más gruesa la pared o cambia la configuración de la pared de la, de la bacteria, y entonces si era un beta-lactámico, entonces pues se generó ahí algo, una reacción para tener otro tipo de estructuras, entonces ya no se va a pegar ese antimicrobiano al anillo beta de la pared celular, entonces pues lo que va a pasar, pues va a rebotar y no va a poder hacer su efecto. También la otra que está muy padre, que se los voy a explicar también, es el de la bomba de flux, de efflux, es decir, cuando entra la molécula, inmediatamente la sacan por algunos mecanismos en cuando ya están tan concientizados, la bacteria tiene tanta información que en cuanto llega la molécula, antes de que haga daño, ya la están regresando por donde llegó.
Y entonces está muy padre porque ahorita les traigo un paper donde exactamente ese es el mecanismo para un desinfectante. Y bueno, el otro es porque cambian la configuración de donde se anida el antibiótico. Entonces, ¿cómo se da esta movilidad de la resistencia de microorganismo a microorganismo? Recuerden esta fiesta de bacterias de biofilm, donde están intercambiando material, pues lo hacen de esta manera. En plásmidos, que son material genético, entonces en esto pues lo dan, pues ahí te va uno, ahí te va el otro, y también los fagos, que son los virus que atacan microorganismos y pueden llevar DNA de un microorganismo a otro. Por eso es muy importante el tener lo que es la higiene de manos, las precauciones estándar, porque si hay infecciones, digamos, concomitantes entre virus y bacterias, esto puede suceder. Puede suceder que el mismo virus lleve la información genética de la resistencia a las bacterias. Por eso debemos de cuidarnos también, y también se pueden dar por transposones. Transposones es como darle un pedacito de todo el plásmido. Entonces, esta manera, nada más para que lo conceptualicen de cómo suceden las cosas. Y esta movilidad de bacteria a bacteria ubica en la fiesta de biofilms, entonces se puede dar por transducción, que esto es como el virus infecta a la bacteria y entonces ahí le pasa el material genético y este virus se lo lleva a otra bacteria y ya se lo pasó. Lo que es por conjugación, al pegarse de bacteria a bacteria, esa es la de la, estos son, ese es lo que les comento de los dealers en las fiestas de biofilm. Ese es principalmente el te intercambio este plásmido por el otro, y tenemos la transformación una vez que la bacteria pues está, digamos que la abrieron y se desnaturalizó y se destruyó, pues bueno, queda material genético ahí pululando, y como no barrimos con el tiempo correcto para matar todas las bacterias, entonces las bacterias que viven pueden quedarse con esta información genética y hacerla mayor. Entonces está interesantísimo cuando nosotros tenemos esto, conocemos esto, y vean este paper que se publicó en diciembre de 2021, realmente es muy reciente, es de hace un año, 2 meses, en donde prácticamente para la plática de hoy les quiero comentar que está documentado, es un metanal, una revisión sistemática en la cual la Federación de Enfermería Quirúrgica, la FEMEC, me invitó a Sonora en noviembre para realizar un taller de revisión sistemática va a estar padre. Entonces, esta revisión sistemática nos dice de la resistencia y la susceptibilidad reducida de las bacterias a los desinfectantes, ¿vale? Entonces, aquí lo que quiero que vean es que el triclosan está documentado, han documentado la resistencia en E. coli, en Pseudomonas aeruginosas, en Staphylococcus aureus metilcilino resistente, en salmonelas. No me voy a tener a la derecha, que es de los grados de resistencia, donde pueden ser más letales, etcétera, pero sí ya está la resistencia y es lo importante el tenerlo en cuenta. En ácido paracético está documentado en Pseudomonas aeruginosa, en E. coli, en peróxido de hidrógeno a una concentración que va de 0.01 al 4%, tenemos al Staphylococcus aureus, a Cinetobacter especie y a Bacillus especie. Y también tenemos al alcohol. O sea, yo me preguntaba, ¿habrá resistencia al alcohol? Y bueno, sí hay una susceptibilidad reducida, y está la bibliografía también este documento para ustedes que quieran comentarle en sus centros de trabajo, viene con todas las ligas para que puedan ustedes consultar la referencia de la referencia y poderles decir a sus tomadores de decisiones o darles la plática o decirles, mira, en este webinar aprendimos esto, y entonces es importante revisarlo, se los puedo proporcionar también todos estos documentos. Y vemos cómo el alcohol al 70% se documentó en Enterococcus faecium y en Staphylococcus aureus. También en la clorexidina, en Enterococo vancomicino resistente, Enterococcus fecalis, en Pseudomonas aeruginosas, y vemos al cloruro de benzalconio, que ya está en desuso, pero todavía hay hospitales o en centros de odontología dentales donde siguen remojando sus piezas en estos líquidos rosas, cloruro de benzalconio, y bueno, esto ya es
digamos que en desuso, pero vean cómo también está documentado en esta, ahí están las referencias a este tipo de microorganismos. Y bueno, como les comentaba, en este documento, en este paper, hay documentan la resistencia bacteriana al desinfectante, y uno de los mecanismos más prevalentes de todo su estudio es la bomba de Efflux. Es decir, se estimula las concentraciones, lo que les comenté que estimula la resistencia, la resistencia microbiana a los desinfectantes. Entonces, la mayor prevalencia altera lo que son los genes, algunos genes que codifican este tipo de bomba, en donde cuando entra la molécula inmediatamente la saca, es decir, va a hacer su acción de estrés oxidativa y de todo para destruir. Entonces, en cuanto entra, vas para afuera. Entonces, hacen los mecanismos para eyectarla y para sacarla fuera. Entonces, son los más comúnmente reportados en este estudio de resistencia a los desinfectantes, y es mediada por plásmidos. Por eso les comenté cómo es la fiesta de las bacterias, porque si yo tengo esta resistencia microbiana entonces lo puedo vertir por plásmidos, entonces lo puedo intercambiar. Entonces es muy importante tomar esto en cuenta. Las concentraciones menores del desinfectante inducen cambios temporales y adaptativos en la composición y adaptativos en la composición de permeabilidad de las envolturas celulares y en la actividad de sus bombas de flujo. También desencadenan un aumento en la frecuencia de mutaciones genéticas y estimulan la transferencia horizontal de genes, lo que les comentaba. Los dealers de intercambio de genes. Y entonces, algo nuevo que tenemos hoy en día, de esta resistencia a los antimicrobianos, a los desinfectantes, algo nuevo que está hoy en día, me dirían, doctor, pero pues esa tecnología estaba desde 2015, 2014, 2013, pero bueno, hoy en día ya están sacando evidencia científica palpable de su funcionamiento y del impacto que tienen, pero han escuchado ustedes de los limpiadores probióticos, ¿vale? Estos limpiadores probióticos no son desinfectantes, pero sí digamos que son bacterias buenas. Ahorita les voy a comentar en cuáles son las bacterias buenas. Bueno, estas bacterias buenas van a competir, se da por este mecanismo, por este principio de Gauss. Este principio de Gauss quiere decir que dos especies compiten por el mismo lugar, los mismos recursos, los mismos alimentos, y van a poderse competir uno al otro y va a terminar ganando uno. Por lo regular, ya está documentado que digamos que las bacterias buenas, que ya están patentadas, entonces están tirando, digamos, comiéndole el piso, están haciendo a un lado las bacterias multiresistentes, demasiado feas. Y lo que comentan que a pesar de que tienen, por ejemplo, digamos que en la curva verde que ven ustedes ahí, ponemos a la especie de los probióticos, que es una bacteria buena, y en la roja está la Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasas, con el Acinetobacter baumannii. Entonces, ¿qué va a pasar con estas bacterias buenas que se van a dejar ahí para que compitan con las otras? ¿Qué va a pasar? Va a competir por sus recursos, les va a limitar la comida, les va a limitar el espacio, y a pesar de que tenga sus carbapenemasas, digamos que sus lanzagranadas, pues no va a poder ganarles porque está compitiendo y va a terminar, digamos, cediendo o saliendo, y va a terminar ganando la bacteria, digamos, nueva, porque va a colonizar perfectamente a esta. ¿Vale? Entonces ese es el mecanismo de acción en este principio, y sobre todo, ya se los expliqué. Y este uso de probióticos, ¿en dónde lo estamos utilizando en la salud? Entonces son ingeridos, es decir, estos probióticos que son ingeridos, hasta en yogures están los probióticos, también como terapia para restitución por haber tenido diarreas, haber tenido evento diarreico, que como saben ustedes, cuando hay un evento diarreico, pues se barre con toda la flora intestinal, la microbiota. Entonces son ingeridos para restablecer la microbiota. Ese es un tema también padrísimo, el tema de la microbiota. Entonces, el tema de la microbiota
recuerden, en alguna de mis pláticas les he hablado del Clostridioides difficile. Este Clostridioides difficile, digamos que ubiquen lo tenemos todos nosotros en nuestro organismo. Este Clostridioides difficile, ubíquenlo como en la gráfica roja, pero bien pequeñita, 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 y a la verde así súper gigante que la está conteniendo. Es decir, hagan un 99-1, 1% roja y 99% verde, y de esta manera está, digamos, que no todos nosotros tenemos Clostridioides difficile, y de esta manera las bacterias buenas están conteniendo a las malas. ¿Qué pasa cuando le damos antibióticos de manera indiscriminada? Barremos con nuestra flora y entonces estas bacterias buenas que están atrapando a la que les comenté en rojito, en poquito, van a barrer con todas estas buenas y entonces va a ser de tal grado que va a quedar bien poquitas buenas y ya no van a poder contener a las otras. Y entonces las otras, pues como son muy agresivas, pues van a empezar a reproducirse y a hacer de las suyas porque ya no las van a contener. Entonces, va en ese sentido el uso de los probióticos. También hay trasplantes fecales, también para el abordaje de colitis pseudomembranosa, es decir, por infección de Clostridioides difficile, cuando ya a tal grado que no responde a antimicrobianos, hay un trasplante fecal, que es decir, que le trasplantan realmente popó al intestino, y entonces obviamente es popó que está bien cuidada, está hecho, está está súper consentida porque está libre de virus, de parásitos ajenos que puedan hacerle daño al receptor. Entonces hay trasplante de materia fecal, sí, y tiene muy excelentes resultados para la infección por Clostridioides difficile y esta colitis pseudomembranosa que es refractaria a tratamiento antimicrobiano. Y también lo están utilizando en la limpieza de superficies, como es el caso del tema de ahorita. Entonces, en esta limpieza de superficies, sí, desde el 2015, 2013, lo tenemos, pero ya estas publicaciones, vean, 2020, estos desinfectantes han probado lo que es estos autores, han probado el uso de jabón o limpieza probiótica, ¿cuál es se lo preguntan, ¿qué es mejor? Si la limpieza con jabón o con limpieza con probióticos. Y bueno, aquí lo que lo que midieron es la diversidad del microbioma en las superficies y la exclusión competitiva del biofilm. Y lo que encontraron es que el hecho de los probióticos pues realizó una, una mejor competencia para los biofilms que el jabón. Entonces, ahí es donde se le da el peso de que compite y que ayuda un poco más, que es muy útil para competir y abordar lo que es el tema de biofilms. Entonces, están diciendo, sí sirve, es bueno. Y en este otro paper, en este paper de resistencia bacteriana a desinfectantes en sus mecanismos y dispersión, bueno, se ha confirmado que la interacción de probióticos y las bacterias puede inhibir la formación de biopelículas, de biofilms. Entonces ya está comprobada que sí funciona. Contienen esporas de bacterias no patógenas como bacterias del ácido láctico o bacterias del género Bacillus. Estas bacterias germinan de las esporas, reemplazan a los patógenos dañinos por el principio de exclusión competitiva porque se empiezan a comer todo lo que está a su paso, los nutrientes, y evitan que los malos pues crezcan. Y entonces, me encontré con este paper de Lancet que lo acaba de publicar hace un mes. En abril 6 está publicado este paper en Lancet, en donde en la desinfección de las superficies de rutina no fue superior con la limpieza de probióticos o la limpieza a base de jabón en términos de prevención de control de infecciones. Es decir, lo que quisieron probar es ver si sirve o no sirve y se encontraron con que es igual, que no hubo diferencia significativa para la prevención de infecciones nosocomiales, lo cual es una bondad muy buena aquí lo comentan, que entonces la limpieza probiótica puede ser una alternativa interesante porque tuvo el mismo impacto que la limpieza base jabón, es jabón y luego desinfección,
jabón y luego desinfecciones y jabón y luego cloro, jabón y luego algún otro, versus limpieza probiótica. Y entonces es una alternativa interesante, especialmente en términos de protección ambiental. Si van a hacer un hospital verde y tienen estos productos probióticos, créanme que va a ser la panacea, porque el uso de los desinfectantes pues tiene sus riesgos laborales, de accidentes, de vapores, etcétera. Y entonces en este documento, vean aquí está bien bonita, es la excedencia por 1000 días de exposición. Vean lo que es en las barritas azules, en las líneas azules es con jabón, que es el de referencia, y luego con desinfectante y luego con probiótico. Entonces, lo que podemos ver en el lado de las Y están las distintas infecciones nosocomiales, que son las infecciones adquiridas en el hospital, luego las infecciones del tracto urinario, el sitio quirúrgico, del tracto respiratorio bajo, de los bloodstream, las infecciones del torrente sanguíneo, las gastrointestinales y otro tipo. Pero vean a nivel global cómo las tres opciones, jabón, desinfectante y probióticos, se mantuvo similar. Y no les quiero decir la N de estos, fueron más de 40,000 pacientes. Entonces, muy importante a lo que concluyen, por eso está publicado en Lancet, por el impacto que tiene este hallazgo, lo que aporta esta investigación, este paper. Entonces, vean cómo los probióticos en la infección del tracto urinario fue mejor. Mientras más a la izquierda es mejor. Vemos cómo en la infección de sitio quirúrgico, digamos que tuvo un poquito hacia la derecha, como que mejor con el jabón, pero vean cómo en tracto urinario también fue mejor, vean cómo de tracto respiratorio también estuvo mejor que en los desinfectantes. Es decir, aquí les traigo que es la evidencia científica de hace un mes en el cual nos dicen, utilice como lo que sea, ya sea probiótico, a base de jabón y desinfección, y va a ser el mismo impacto en la limpieza. Entonces, si quieren ser un hospital verde que contribuyan al planeta, nos dan esa opción de la limpieza con probióticos. Entonces, esa es la evidencia que presentan. Una novedad que me encontré, alguna alternativa que me encontré son los protectores de superficie. Estos protectores de superficie ya son con este tipo de aspersores que ven ustedes a la derecha y que después son para, digamos que para rematar el proceso de limpieza y desinfección, que ya cuando está desinfectado, van a crear una película, un escudo en la superficie, evitando contaminación cruzada y reduciendo la cantidad de microorganismos que puedan volver a anidarse. Ahí me falta a mí encontrar algunos documentos que sustenten, así como el que les acabo de comentar, que es una belleza de documento. También se los puedo dejar aquí con la federación. Esta es una belleza de publicación y pues bueno, nada más se las comento porque está también disponible. Y bueno, en todo esto, la prevención, nos dicen los CDCs que la prevención funciona. La prevención funciona, los mecanismos de prevención, todo lo que se ha hecho, ellos lo miden del 2013 al 2019, en que tuvieron esta otra revisión, y bueno, vieron que disminuyó las infecciones por enterococo vancomicino resistente, la pseudomonas aeruginosa, Staph aureus metilcinino resistente, Baumani, pero las infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenémicos, las Nightmare enterobacterias, las bacterias de pesadilla, pues se mantuvo estable, es decir, no hubo ni un decremento ni un incremento. Y bueno, con esta diapositiva, pues me despido. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Yo amo ser epidemiólogo, amo estar con ustedes transmitiendo conocimiento, reforzando, eh, amo lo que hago. Y eso lo dijo Steve Jobs. Muchas gracias. Mis dos Muchas, hogares. muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. Muchas felicitaciones. Excelente ponencia. Es garantía, dicen por acá, ¿verdad? También. Muchas gracias. Sí. Y hay preguntas. Sí, hay preguntas. Sí, bastantes. Hay preguntas y qué bonito, doctor, que ama su trabajo. Se ve que ama su trabajo, entonces,
pues habla de la calidad de persona que es también, ¿verdad? Bien. Y sí, pues sí, como dice Lupita, hay muchas felicitaciones, doctor. Voy a empezar con la primera por cuestión de respeto de las primeras que se anotan en esta área, que siempre es la que damos más prioridad. En la de chat también a veces veo, pero no alcanzo a captar todas, ¿verdad? Y sí, hay muchos comentarios muy interesantes, pero se hace más atención a lo que son en el de preguntas y respuestas. Y la primera es de Carolina, nos dice, las soluciones antisépticas pierden efectividad si la fecha de caducidad del fabricante ya se encuentra vencida. ¿Se puede utilizar así? No, no se puede utilizar así. De hecho, la recomendación es que si muchas veces, alguna vez me dijeron, es que caduca en 2 años. Y entonces lo dejaron en el contenedor así en 2 años, pero en resguardado, sin abrir. Una vez que se abrió, ya empieza a correr su tiempo. No se debe de utilizar ningún desinfectante, ningún jabón que ya haya estado con caducidad vencida. ¿Por qué? Porque ya la probabilidad de generar algo nocivo ya es mayor. Pierde efectividad también. Pierde efectividad, exactamente. Muy bien. Pierde su efectividad. Ok. Un anónimo dice, entonces, ¿por qué en la preparación de la piel se dice asepsia y antisepsia si menciona que la asepsia es en superficies duras? Es correcto, son términos, a veces los confundimos y yo también tenía esa confusión de asepsia, antisepsia, pero asepsia en todos los documentos que ustedes consulten, en todos los documentos técnicos, asepsia se refiere a lo inerte, es decir, a lo inerte, y la antisepsia a lo que es en tejido vivo, en todas las normativas y algo que se me olvidaba comentarles es que en la normativa en México está la rotación de desinfectantes, pero solamente está anidada en la industria de la fabricación de dispositivos médicos y en la fabricación de alimentos, pero nadie se ha puesto a agregarlo a la normativa en salud. Ese es un área de oportunidad que podemos empujar. En ninguna norma mexicana de salud menciona rotación De desinfectantes. de desinfectantes. Qué interesante. Muy bien. Guadalupe Miramontes, nuestra compañera, dice, con frecuencia vemos manos con uñas muy largas y pulseritas colgantes en la muñeca del personal. Visitantes, cuidador, sin duda contribuyen a la presencia de Escherichia coli. El conocer estos datos nos ayuda a concientizar y manifestar el desacuerdo en este desafortunado hábito. Saludos desde Nayarit. Concuerdo con la maestra Lupita Miramontes y sí, de veras que es preocupante porque no nada más usted mostró México, ¿verdad? Mostró un panorama a nivel mundial donde la Escherichia coli va a la cabeza, Entonces, no sé, yo creo que por eso insiste tanto la OMS, lavado de manos, ¿verdad? Por toda esa panorámica tan vasta, ¿verdad? De todos esos microorganismos, ¿verdad? Y pues la Escherichia coli nos sigue preocupando y a nosotros como federación, yo creo que nos preocupa también más, ¿verdad? Preocupante, sí, totalmente de acuerdo. Y lo que dices totalmente cierto. De hecho, tengo un documento, hay un paper bien bonito también, en el cual dice que la E. coli la han aislado y la han recuperado en plástico hasta 300 días después. Es decir, puede estar 300 días la E. coli en ese frasco de plástico y ahí puede vivir durante Ahí está, 300 bien cómoda. días. Imagínense Casi un todas las año. manos, casi un año, todas las manos que estuvieron. No, por eso es un problema tremendo. Y lo que comenta de las uñas es muy importante porque lo que es en el esmalte están las cuarteaduras y entonces las grietas y ahí ya no entra el alcohol y ahí está la E. coli perfectamente. Ahí está el comentario. Ojo con eso. Sí, Sí, porque la sus uñas de costumbre, acrílico y uñas largas, en fin. Para que la sí, quirúrgica es la uña cortita, ¿verdad? Y sin nada de esmalte. sin nada de esmalte. Yo creo que nadie nos dijo, ¿verdad? O nos dijeron, eres quirúrgica, ¿verdad? Y las condiciones son esas, ¿verdad? Que no tener esas uñas pintadas ni
ni largas, porque verdaderamente, pues eso ahorita es lo que se usa. Pero para nosotros las quirúrgicas, pues no. Doctor, ¿qué opina? ¿Qué opinión le merece el uso de estericide? El uso de estericide, hasta donde yo recuerdo, su compuesto es peróxido de hidrógeno, y lo cual es un desinfectante, Es un el cual desinfectante. es adecuado igual para los sitios donde es utilizado, que es los sitios pueden ser mobiliario, Superficies. superficies, y es bueno el estericide, y siempre y cuando esté libre de materia orgánica la superficie que va a desinfectar. Yo creo que los pasos que usted mencionó, yo creo que son básicos, ¿verdad? La limpieza con agua y con jabón, desinfectante, y luego ya le agregó el probiótico, ¿verdad? Ya en las últimas diapositivas que mostró. Y creo que, yo creo que es la costumbre a veces que, no, primero el desinfectante y luego el jabón y luego, pues, hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ya las ventajas ahora de los probióticos que mencionaba. Qué belleza, y que yo creo que, no sé, hasta ahorita es un término que desconocía para uso hospitalario. Y bien, Lucía nos dice, buena tarde, más que pregunta es que hagamos conciencia de las diluciones de los antisépticos. El proveedor nos acerca la literatura correcta y no la leemos. Es correcto, totalmente. Yo los invito a leer la literatura, a ser críticos, a ver si, pregúntese, así comencé yo, preguntándome si realmente lo que dice el vendedor es cierto y la literatura concuerda, y créanme que me encontré con algunas sorpresas en su momento. Oiga, doctor, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el cloro, ¿verdad? El caballito de batalla, pero pues puede haber de un tipo de cloro, de una marca, de otra marca, o los grandes, como dicen los industriales que llegan a los hospitales, que a veces los almacenajes, donde los tienen almacenados, pierde también efectividad ese desinfectante. Es correcto lo que menciona, porque puede haber hospitales en Latinoamérica, en México, con escasos recursos, y tenemos el cloro en bidones, pero no lo podemos tener al sol, a la luz ultravioleta, inactiva lo que es el poder desinfectante del cloro. Va a seguir oliendo porque no se altera la molécula que da el olor, pero ya perdió efectividad. Es muy importante el siempre, antes de comprar el cloro o cambiar cloro, pregúntenle a el Departamento de Control de Infecciones, a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, para que puedan ellos ratificar que el cloro que va a venir es de las características idóneas, y sobre todo si se necesita de hacer alguna ajuste en la política. ¿En qué sentido? Si normalmente tenían cloro al 6% y todas sus diagramas padrísimos para la dilución, 5,000 partes por millón, tantos mililitros, ahora se los traen al 3%, si realizan la misma dilución, ya disminuyeron y les puede impactar. Y ya no es efectivo, así es. Dice, ¿hay algún párrafo, nos pregunta Griselda, ¿hay algún párrafo en la que menciona el desuso del CRITS? De alguna norma, dice, parece que dice norma, dice, ¿hay algún párrafo en la norma que menciona el desuso del CRITS? ¿A qué se refiere? No... Ese me hace que es lo que le llamábamos el CRI. Cuaternario de amonio. Cuaternarios de amonio, exactamente. Amonio cuaternario. Sí. El amonio cuaternario que ya está en desuso es el cloruro de enzalconio, el líquido rosita, en el cual anteriormente, bueno, se vertían ahí como para, le llamaban esterilizar, pero no es el término correcto, pero eso en su momento tenían esa cosmovisión. Así es. Entonces, es un desinfectante, pero de bajo nivel, ¿no, doctor? De bajo nivel, sí, ya es considerado para los cuaternarios de amonio, ya es como de primera generación, si mal no recuerdo. Ahorita tenemos cuarta generación, etcétera, y pues ya no es lo recomendable. Muy bien. Dice, nos pregunta Jenny, dice, para desinfectar la mesa de riñón, mayo, lámparas
¿Es funcional el uso del Lysol? El uso del Lysol es funcional en el sentido que contiene, hasta donde tengo entendido, contiene la correcta concentración de alcohol. Y lo que es una buena práctica que se usan aerosoles es vertirlo en el paño donde lo van a limpiar, no directamente porque van a volatilizar todo lo que esté ahí, digamos, contenido, y no es recomendable echarlo, digamos, directo, sino directo al paño en Al cortito paño. para que se moje y ya haga la acción deseada. Otra vez nos pregunta Jenny, probablemente no tenga que ver con el tema. Le agradeceré si puede quitar mi duda, o sea, lo del Lysol, perdón. David, ¿qué tan conveniente es la rotación de desinfectantes? La rotación de desinfectantes es súper conveniente si lo pueden realizar cada 6 meses. Imagínense que ya en esta fiesta de biofilms ya están hasta el gorro del cloro, del cloro, del cloro, del cloro, del cloro, y ya todos tienen ya el gen, ya todos tienen la estampita del gen que codifica, que estimula la creación de esos genes contra el cloro, que cuando entra lo sacan, etcétera. Entonces, si le cambiamos el desinfectante, entonces le vamos a cambiar el esquema a esas bacterias que van a ser ya susceptibles a los nuevos desinfectantes. Es muy recomendable que tengamos esa rotación como lo manejan en la industria de la fabricación de dispositivos médicos y de los alimentos cada 6 meses.